muchísimas gracias por la posibilidad de entrevistarte. Omar, ¿cuál es la situación política que se vive en este momento en Venezuela? Digo, con esta que llegan a Argentina los medios, los saqueos y la crisis supuestamente, la guerra económica. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esta situación? Sí, bueno, actualmente en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro aplica un ajuste económico que se sustenta en la contracción unilateral de las importaciones. En los últimos 3 años ha habido una contracción vertical de las importaciones. En el año 2012, que fue el año de mayor pico de las importaciones, alcanzaron el 70.000 millones de dólares, y ahora, en el último año, el 2015, fueron reducidas de manera unilateral a 40.000 millones de dólares. Es decir, casi 30.000 millones de dólares fueron reducidas las importaciones. Esto se lo hace el gobierno de manera unilateral, es decir, sin devaluar el tipo de cambio oficial, sino restringiendo la liquidación, la entrega de divisas, porque hay un control de cambio, y lo hace para disponer de recursos que utiliza para cancelar vencimientos de la deuda externa, pasivos de PDVSA, sostener la fuga de capitales y la repatriación de ganancias de las empresas transnacionales. Esta contracción de importaciones de bienes de consumo final o bienes intermedios ha generado desabastecimiento y escasez en el mercado interno, que ha provocado en el 2014, en el 2015 mucho más acentuado, y ahora de manera mucho más fuerte, porque ya las empresas no tienen cómo reponer stock porque no han importado insumos. Eso provoca que hayan repleta de filas los centros de distribución, provoca mucho miedo, y en algunos casos donde no llegan los productos hay disturbios y saqueos que han sido respondidos por el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno chavista, con represión en algunos casos. Ha habido muertos, represión, y en otras ocasiones y también con la distribución canalizada de alimentos a través de lo que llaman los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAC. En los dos sentidos, nosotros no consideramos que hay una guerra económica, es decir, no creemos que la escasez y el desabastecimiento se deba en lo fundamental al boicot de una fracción de la burguesía, sino que en el marco de la crisis de todo el capitalismo en su conjunto venezolano, el gobierno ha aplicado un conjunto de medidas para garantizar los intereses del capital local y transnacional, que implica el traslado de la crisis a los bolsillos, a las espaldas, a los estómagos de la clase trabajadora, el pueblo trabajador venezolano. Omar, a nivel continental se tiene una visión de Venezuela que por ahí uno que no está ahí, que no la vive, la desconoce, ¿no? Digo, ¿el modelo extractivista en Venezuela se da de la misma manera o con características particulares de Venezuela? Digo, por el proyecto IRSA y demás situaciones que se viven a nivel continental. ¿Cómo se vive eso en Venezuela? Mira, la inserción y reproducción de la economía latinoamericana en el mercado mundial es muy similar. Es una inserción extractivista. En Venezuela fundamentalmente se desarrolla a partir de la exportación de petróleo, y en los últimos años se ha profundizado. En los últimos años, no solo de la canasta de exportación, ahora es más petróleo que antes era el 90%, ahora es el 96%, sino que además se exporta más petróleo crudo que petróleo procesado, que petróleo refinado. Es decir, que el extractivismo en Venezuela, entender como la mercantilización de la naturaleza, se ha acentuado, se ha mantenido, se ha conservado. Y lo único que tuvo en un momento coyuntural, podríamos decir del año 2003 al año 2012, es que fue que los niveles de ingresos petroleros eran tan altos que se permitió una distribución que algunos autores llaman estado extractivista compensatorio, al cual se distribuyó, permitió distribuirse, garantizando la acumulación de capital, el estacionamiento de capital, pero al mismo tiempo garantizando la inclusión de las clases populares en el consumo a partir de las importaciones. Pero el extractivismo en Venezuela sigue, y las últimas medidas dicen que se va a acentuar. Por ejemplo, el arco minero en el estado de Amazonas, el gobierno de Nicolás Maduro este año entregó el 12% del territorio venezolano a
internacionales canadienses y del Congo para explotar minerales, los que llaman minerales extraños, minerales estratégicos en el norte del estado de Amazonas, para seguir obteniendo divisas con lo cual es sostener el pago de la deuda externa. Nosotros somos un medio alternativo. ¿Cómo se vive la situación de la prensa? ¿Cómo es esto de Telesur? ¿Cómo son las cadenas que supuestamente el chavismo le prohíbe salir al aire? Porque eso también llega acá y los medios de comunicación que se hacen los paladines del periodismo independiente en Argentina y en otras partes, critican mucho de Venezuela. ¿Cómo se vive esto, la prensa en Venezuela? ¿Cómo es? No, en Venezuela hay una amplia libertad de expresión. O sea, es falso de que el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno chavista, es una dictadura en el sentido liberal burgués. Si podríamos hablar es una dictadura de la clase dominante, pero no es una dictadura liberal burgués. Si hay libertad de expresión, hay medios de comunicación privados importantes, hay medios de comunicación estatales. Y si ponemos a hablar de que los que están en peligro pueden ser algunas voces de medios de comunicación alternativos que cuestionan al capital, a las clases dominantes, y cuestionan también a la burocracia estatal que permite la reproducción del capital. No creo que haya problemas de libertad de expresión de la prensa privada. La prensa privada tiene garantizada su libertad de expresión en Venezuela. En algunos casos hay pues, algunos elementos coyunturales, de algún policía que le quita la cámara a un periodista, pero de que haya limitación a la libertad de expresión, en Venezuela, no las hay en términos generales para la prensa privada. Aquellos que hemos sufrido más ese sentido, decimos otros, que hemos venido cuestionando la tesis de la guerra económica, hemos dicho que no es falso, que en Venezuela no hay una guerra económica, en Venezuela que hay un ajuste económico reaccionario, y por eso hemos sufrido proscripciones en las universidades y despidos en las universidades. Bueno, Omar, la verdad muchísimas gracias y bueno, a seguir apostando a la lucha y a la verdadera construcción del socialismo en el continente, ¿no? No, gracias a ustedes, a los compañeros de Antena Negra, que nos permiten divulgar otra versión de la realidad venezolana. Muchas gracias.